estado orando al Señor esta mañana para que Él nos orientara en su palabra, para que Él nos diera una palabra. Y la verdad, la palabra esta noche es para todos, pero me gustaría que los menores de 35 años prestaran bastante atención en esta palabra. La palabra es para todos porque he querido colocar como título del mensaje reflexionando en esta noche. Creo que llega un momento en que todos nosotros tenemos que reflexionar, y ahora estaba allí detrás y estaba pensando con respecto, ¿no?, de si algo que nosotros debemos de tener claro aquí es que nosotros no hemos amado a Dios. Dios nos ha amado a nosotros y nos ha dado su Hijo Jesucristo para que pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. Y ahora con su gracia y por su palabra estamos siendo entrenados y aprendiendo a amar a Dios y a obedecer su palabra para honrarle y para glorificar su santo y poderoso nombre. Y estaba pensando que muchas veces nosotros, por falta de reflexión, actuamos de una manera no correcta en cuanto a lo que es arrepentimiento, ¿no? Y estaba pensando ahora porque hace algunos años estuve de intérprete, ¿no? Entonces he hecho varias veces de intérprete para la Policía Nacional y para la Guardia Civil en algunas ocasiones. He ido al aeropuerto, he ido a juzgados, he ido a varias partes, y siempre que he ido a poner abogado y estaba en el calabozo el ciudadano y tú tienes un momento a solas para hablar con él, su primera palabra es: estoy arrepentido. Si pudiera volver atrás no lo haría de nuevo. Pero en verdad él no está arrepentido, solo está aburrido porque lo pillaron en su delinquido y lo colocaron tras reja, y ahora él está dejando de ocuparse en aquellas cosas que hacía feliz, que le hacía feliz, y tiene que reflexionar ahora qué será de su vida si su condena es mayor de la que él imagina. Entonces creo que a nosotros los seres humanos nos falta muchísima reflexión, pero sobre todo falta en la juventud. Y no, esta noche no voy a actuar o hablar en contra de la juventud, voy a hablar a favor de la reflexión, porque muchos hoy, ya mayores, se lamentan de su suerte, pero ellos no reflexionaron suficientemente en su juventud, no pensaron en su futuro, solo trataron de vivir el presente como a ellos les dio la gana, y entonces claro, ahora en su viejez está el resultado de su mala conducta, de su mala administración en su juventud. Y yo quisiera que nosotros escucháramos una reflexión y prestar bastante atención a esa reflexión, porque después la vamos a reflexionar según la Biblia. Y la reflexión dice lo siguiente: hace algún tiempo sumaba, multiplicaba, dividía y restaba, y aún así me sobraba. Qué tiempos cuando mirando el reloj, las horas, los minutos y los segundos me parecía una eternidad. No llegaba, nunca llegaba. Tiempos y tiempos, y de regreso alegría y descontento, amaneceres que no parecían suficientes, atardeceres de ensueño, noches interminables. Qué tiempo cuando en el ring luchaba contigo y creía vencer, me hacía fuerte, golpeaba el viento una y otra vez, sin conocer el cansancio, a toda velocidad avanzaba. Inverosímil, creía yo. En mi hoja de cálculos entre tú y yo había un largo y ancho espacio. Qué tiempo y espacio, casi vacíos y llenos de imaginación. Vivía dibujando sueños y no pasabas. Corrías como gacela. Qué tiempos que dejaron en su trayectoria la esquela de alguien que no tiene prisa, que sabe cuál es su misión y que la lleva a su fin. Pero, ¿por qué sigues tan rápido? Siéntate y descansa. Date un respiro. Si total pasarás y consigo arrastrarás todo y todos. Y como despedida, solo te puedo decir perdón. Perdón por estar entretenido y haberme permitido dejar que pasaras en balde tantas ocasiones. Y en el libro de Salmos 90,
verso 13 o verso 12, quiero decirlo. ¿Ven? El verso 12 del Salmo 90 nos dice lo siguiente: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo que acabo de leer es una reflexión de alguien que ya pasó su juventud, su niñez, su adolescencia. Una reflexión de alguien que en algún momento de su vida le parecía que el tiempo no pasaba nunca y que ahora cree que el tiempo pasa demasiado tarde, demasiado rápido. Eso suele pasar después de los 40. Después de los 40 el tiempo vuela, después de los 18 en mi caso. Porque me acuerdo de cuando tenía 13 años, mi locura era, 12, 13 años era crecer, trabajar y comprar mortadela para comer con pan. Ese era mi único objetivo. Porque no había mucha. Una o dos veces en semana es cuando se podía comer un buen bocadillo de mortadela con pan. Y en aquel entonces, la reflexión desde mi parte era que el tiempo tardaba mucho pasar de los 13 a los 14. Pero después que pasaron la Biblia, el tiempo ha volado. Hoy puedo decir, llegué otro día a España, ya van a ser 24 años. El tiempo voló. Tenía 70 kilos cuando llegué a España. Tengo ahora mismo, después de haber adelgazado, 106, 103 kilos. Las canas nos dicen, no, que el tiempo ha pasado, ¿verdad? Pero también hemos aprendido a reflexionar. ¿Saben cuál es el problema para los jóvenes? Que normalmente reflexionamos cuando el tiempo ya ha pasado. Para los jóvenes es tiempo de que ustedes tomen vuestro tiempo y reflexionen sobre lo que quieren ser ustedes en el futuro. Y eso a nivel personal, y eso a nivel psicológico, y eso a nivel de sociedad, porque nuestra sociedad más hedonista que nunca, más materialista que nunca, pensamos solo en nuestro placer. Y el salmista dice algo muy interesante, dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que podamos añadir o que podemos atraer o traer a nuestro corazón sabiduría. Y está claro que algunos de nosotros pensamos que ser sabio es hacerse millonario. Otros creemos que ser sabio es pasar todos los cursos de bachiller y alcanzar la universidad y tener una carrera. Pero ser sabio va mucho más allá de esto. Ser sabio es saber administrar sabiduría a su corazón. Y más tarde quiero decir qué es lo que dice la Biblia sobre sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Nosotros estamos contaminados a través del tiempo a buscar, a tener un único fin. Y eso nos enseña incluso nuestro Padre o nosotros como padres cristianos, que el fin del hombre es ser feliz. Este es el fin de nuestra sociedad. Por eso cada día más se quita de la televisión, del periódico, de los medios de comunicación, el sufrir, porque el sufrir no está dentro del contexto de ser feliz. Sin embargo, nosotros incluso pensamos que esta filosofía de vida es una filosofía nueva. Por eso nos choca tanto cuando nosotros leemos la Biblia y escuchemos a Jesús diciendo a la gente: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Nos choca. Entonces, es decir, seguir a Jesucristo no me va a dar felicidad completa. Pero sin embargo, desde los púlpitos hemos escuchado predicar o hemos predicado en alguna ocasión que en Cristo hay completa felicidad para este tiempo, para este siglo.
La Biblia no nos enseña esto en ninguna parte. La Biblia dice que tener a Cristo hoy es seguridad de felicidad eterna después de nuestro cuerpo contaminado por el pecado haber sido transformado, porque el sufrir es consecuencia del pecado del hombre desde el primer hombre. Porque dice que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y consigo arrastró consecuencias sobre nuestra vida. Pero Jesucristo es la salida. Jesucristo es el fin de este dolor cuando Él venga a buscar a su iglesia, porque la Biblia lo deja claro y dice que en aquel entonces se terminará el dolor y el crujir de dientes. Pero nosotros queremos ser felices en este siglo. Nosotros nos choca cuando nos conocemos del Señor y escuchemos la palabra que dice: ame al prójimo como a ti mismo. Porque dentro de la filosofía de vida que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestros años, dice que nosotros debemos buscar nuestra felicidad ante todos y ante todos. En mi tierra y en el campo donde yo fui creado, dice: harina poca, mi bocado primero. Esto es felicidad para el hombre. Y algunos creemos que esto es algo nuevo. Sin embargo, la filosofía de la búsqueda de la felicidad única y exclusivamente como meta para mi vida es algo que lleva muchos miles de años, porque el que la impulsó, la empezó a impulsar en los siglos 3 y 4, 4 y 3 antes de Cristo. Y lo que intentaba con su filosofía era que el hombre suprimiera el dolor de su existencia y no piense en nada más que en vivir sin que le importe nada, sin principios ni reglas, evadiendo realidades de nuestra existencia, educando erróneamente a los hombres en contra de las leyes establecidas por Dios. Así está nuestra sociedad. Porque no hemos reflexionado por qué Dios estableció leyes, por qué Dios estableció órdenes, por qué Dios estableció reglas para que nosotros obedeciéramos. Porque el pecado que ha contaminado a nosotros, nos hemos creído en algún momento que el hombre es lo máximo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre solo es para añadir a la gloria de Dios más gloria. Y así, sin haber entendido cuál es el problema grave del ser humano, nos parece muy bien evadir el dolor y el sufrimiento, que solamente nos hace ver nuestra vulnerabilidad. Cada vez que nos duele una muela, somos vulnerables, pero si nos da un dolor en el pecho, un ataque al corazón, más vulnerable todavía. Si nos da cualquier enfermedad cardíaca, el miedo es terrible. Pero más allá de estas cosas de la vulnerabilidad del hombre en este siglo y en esta vida, nosotros también somos advertidos por medio de la Biblia en cuanto a la eternidad. Y ahora la pregunta que a mí me gusta hacer en este momento, donde nosotros casi nunca paramos para meditar o para recapacitar sobre nuestras propias vidas, es: en la eternidad, ¿estoy condenado o soy absuelto? Los que tienen 15, 16, 17, 18, 20 años y otros con 30 todavía no madurados, siguen pensando igual, siguen creyendo que el tiempo no pasa, que para él no va a llegar nunca, nunca va a ser un anciano en su vida. Si el Señor no te lleva, vas a llegar a ser anciano. Si no cuida hoy tu salud, si no cuida hoy tu intelectual, si no cuida hoy tu moralidad, si no cuida hoy en cumplir con tus deberes en colegio y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿ya te preguntaste qué será de tu vida en el día de mañana? Pero que lo que ya hemos pasado de esto, ¿cómo llegaremos a ser ancianos? ¿Cómo va a ser la tercera etapa de nuestra vida?
¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar a esto? Y esto es lo que el salmista estaba haciendo en una oración, porque el verso que nosotros hemos leído es parte de una oración que dice: Señor, enséñanos a contar nuestro día de tal modo que podamos atraer a nuestro corazón sabiduría. Así que vivir reflexionando no es una locura o despropósito como lo pueden creer algunos. Debemos de pensar y observar nuestros pasos, en qué dirección nos lleva. Y ni siempre el camino que hemos elegido o creemos bueno no es. También la Biblia habla sobre esto. Muchas de las veces queremos reflexionar con nuestra propia razón. Otra filosofía que rige nuestra sociedad en nuestro día se llama que nadie tiene la verdad absoluta. Todos podemos decir una verdad, pero Jesús dejó claro que solo hay una verdad y que solo hay un camino si yo pretendo tener una eternidad con Dios. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La relatividad no es algo que Dios ha dejado escrito en su palabra para que nosotros nos guiáramos y dijéramos: todo es relativo, porque Dios es único, es verdadero y es poderoso, y es el que creó el cielo y la tierra, y nos llama a nosotros a reflexionar. Y el salmista estaba reflexionando exactamente sobre eso, diciendo: Señor, cuando él empezó a decir este salmo, orar este salmo, y dice: Señor, verso 1 dice: tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Por eso, como nosotros, sin el consejo de Dios, sin la ayuda de Dios, no podemos hacer una reflexión que sea la mejor para nuestra vida, porque hacemos desde nuestro concepto, manchado por el pecado y transformado por el pecado. En el libro de Proverbios 16, 25, dice el sabio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Cómo este hombre llegó a esta conclusión? ¿Cómo fue que el sabio paró, pensó y llegó a esta conclusión, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte? Porque él lo reflexionó desde su punto de vista. Él reflexionó desde las enseñanzas de Dios y desde su observación personal como sabio en la vida de determinadas personas que proclamaron bueno, pero no era bueno. Pudiéramos dar algunos ejemplos en esta tarde. Cuando alguien empieza a caminar en el camino del alcoholismo, el que lo introduce le dice que es bueno porque le hará olvidar, que si está triste le alegrará el corazón. Pero después de un determinado tiempo, este hombre se dará cuenta que al ser dominado por el alcohol, lo llevó a miseria, a soledad, a pérdida de familia, a hacer infeliz a otra gente. Cuando el hombre empieza en el camino de las drogas, ninguno que le introduce en las drogas le dice: es mal camino, le dice: es un buen camino, te dará energía, te aumentará tu capacidad pensante, te elevará a un nivel hasta que te haces prisionero de la droga. Camino que parece bueno a nuestra juventud, pero he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios en centro de drogadicción, y cuando he hablado con ellos y cuando he conversado con ellos, están viviendo
muy malo. Porque creyeron un día que aquel consejo era un consejo para vivir mejor, para evadir, para irse de las leyes, de su casa y de las autoridades del país donde viven y donde vivían. Pero se dan cuenta ahora, después del tiempo pasado, que este camino le condujo a una pésima vida, a muerte, a desprecio, a presión psicológica, a una ley de vida en la cual no tenía nada que ver con los deseos que él tenía al principio, pero tomó una mala decisión y se metió en un mal camino. Y así dice el sabio: hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Y a mí me gustaría preguntar a los que están empezando, a los que son soñadores, a los que desean su libertad, a los que se creen que el tiempo no pasa, que va a tardar muchísimo tiempo en pasar. ¿Ya has observado tu camino? ¿Cómo cuentas tus días? ¿Trae sabiduría a tu corazón? ¿Cuál es la enseñanza que obtienes en tu camino? Les puedo garantizar que una buena observación con la ayuda de Dios no te va a ir bien, no va a poder irte mejor, porque en el Señor las cosas son difíciles, pero llegan a su fin, y a un buen fin, porque nos lleva por medio de Cristo a encontrarnos con el Dios que creó cielos y tierra. Por lo tanto, aunque no me guste, aunque me parezca un absurdo, aunque no me parezca perfecto, puede que mi decisión en escoger un camino me esté llevando a un tremendo error. Debo de razonar, recapacitar con la ayuda de Dios, reconociendo su soberanía, sabiendo que Él conoce todas las cosas, sabiendo que Él es el Señor de los cielos y de la tierra, sabiendo que a Él no lo puedo engañar, porque Él sondea los espíritus. Bendito sea el nombre del Señor. En el mismo Proverbio 16:1 dice lo siguiente: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus ojos, pero el Señor sondea los espíritus. ¿Te guste o no te guste? ¿Te parezca bien o no te parezca bien? El Señor sondea los espíritus. El versículo 3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Encomienda tu camino al Señor y tus propósitos se afianzarán. En la juventud es muy fácil tomar decisiones en el parecer de los amigos. En la juventud es muy fácil tomar decisiones en contra del consejo del padre o de la madre, porque le parecen consejos pasados, pero son consejos basados en la experiencia de una vida. Pero nos parece en la juventud una tontería escuchar el cureta al viejo, ¿verdad que sí? Parece que yo sé más que él. Parece que la fuerza nunca se me va a ir de los brazos ni de las piernas, que voy a poder estar corriendo incansablemente, durmiendo 3 horas y levantando fresquito el otro día para trabajar o para estudiar o etcétera. Pero la vida también pasará el tiempo por tu vida, y cuando te des cuenta ya es demasiado tarde para regresar en el camino. ¿Por qué esto? Porque no has entregado, no has encomendado al Señor tus obras para que tus propósitos fueran afianzados, firmes. Querido, les digo
con todo el amor del corazón. El tiempo pasa más deprisa de lo que tú puedes esperar, pero hay algo: Dios es eterno. Si alguien puede darte un consejo esta tarde, digno de ser respetado y de ser escuchado y de ser observado, es el Señor. Porque el salmista en el Salmo 90 él dice: Señor, antes que los montes fueran engendrados, el verso 2 del Salmo 90, y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. No te está diciendo alguien que acaba de vivir, que acaba de nacer, que acaba de aprender, que acaba de leer un libro de filosofía. Alguien que creó los cielos y la tierra y antes de que fuera ya no era, dice la Biblia. Te está diciendo por medio de su palabra hoy en día: cuente bien tus días. Observa el camino por el cual estás caminando. Si Dios te enseña contra tus días, traerá a tu corazón sabiduría. Algo que pocas personas, que pocos jóvenes piden en este día. Los jóvenes piden alegría, pero no piden sabiduría. Parece, pero no es igual. Y lo peor de todo es que piden alegría por medios que no son aprobados por Dios. Y al no ser aprobado por Dios, va en contra de su voluntad. Y por eso sus propósitos muchas veces no son afianzados. Por eso dice: del hombre es el propósito del corazón, mas el Señor sondea los espíritus. Y después el Salmo 90 dice: enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Considera, medita los consejos de Dios para tu vida. Puede salvarte por toda una eternidad, porque te dará sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que tiene sabiduría en el corazón teme al Señor. Entonces, ¿cómo yo sé que soy sabio? ¿Cómo yo sé que estoy adquiriendo sabiduría? Empiezo a temer al Creador de los cielos y de la tierra. Cualquiera que se cree sabio, pero no teme a Dios, el dador de la vida, es necio. No les quiero ofender. Y les podía dar mi testimonio para que ustedes vean lo que hace la necedad en la vida de un hombre. Les podía contar parte de mi vida, porque no la tengo escondida para nada. Dios me ha dado sabiduría, pero cuando fui sabio, regresé a los pies del Señor. Allí estaba mucho mejor. Ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo. Se creyó sabio, se creyó inteligente y se creyó con derecho por encima de las obligaciones, y un día decide ir de casa de su padre. Le dice: dame todas las riquezas, yo me quiero ir, yo me quiero divertir. Un gran ejemplo de hedonismo. Quiso buscar la felicidad a través de los placeres, de la riqueza y de los placeres del cuerpo, carnales. Y dice que él se fue con su dinero, con su riqueza, y por allá se divirtió en toda clase de placer, y allí pensó tener la felicidad. Pero dice que un cierto día vino hambre sobre aquella tierra y tuvo que pastorear cerdos y comer de su comida. Y ahí entonces recordó, dice: en casa de mi padre los jornaleros viven mejor que yo. Voy a regresar a mi padre. Y muchas de las veces en nuestra juventud tomamos caminos y creemos que es sabio y es el más inteligente de todos. Pero todo el camino que te lleva a alejarse de Dios no es un buen camino. Todo el camino que te aleja del temor del Señor no es un camino de sabio, porque es el camino que te conduce a la muerte. Y muchas veces no solo muerte espiritual, también muerte física, muerte sentimental, porque hieres a aquellos que más te quieren.
a padres, a familiares. Suscita ira, suscitan peleas, suscitan desorden, irresponsabilidad. Y estos caminos no son caminos de Dios. Cuando el hombre es sabio, él teme a Dios. Y el hombre que teme a Dios honra a su padre y a su madre, dice la Biblia. Y el hombre que teme a Dios honra a los que le honran. Es obediente, es humilde, es manso. El hombre que teme a Dios sabe que es más fácil morir que vivir, y que si está vivo es porque la misericordia de Dios está sobre su vida. No te lo digo yo, cualquier libro de ciencia, cualquier programa de ciencia que tú puedas ver por medio de televisión y por medio de internet, vas a encontrar que la cantidad de contaminación que hay en el planeta es más que suficiente para que no estuviéramos vivos. Pero la Biblia dice, a causa de su misericordia, nuestros enemigos no nos han destruido. Eso dice la Biblia, pero también lo dice la ciencia. Es un milagro la vida es un milagro. Dios te la ha regalado para que su nombre pudiera ser glorificado en tu vida, para que su nombre pudiera ser reconocido y exaltado por medio de su vida. Y el salmista dice, Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que pueda hallar sabiduría. El que tiene sabiduría teme al Señor, decía yo. Salmo 111, verso 10. El salmista dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto ya me lo ha dicho, pastor. Pero seguimos, parte B dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el buen entendimiento del temor a Dios me lleva a practicar sus mandamientos, me lleva a obedecer su palabra. Por eso Jesucristo dijo que los que me aman guardan mis palabras. Carta de Juan, primera carta de Juan. Pero dice que los que han entendido y ponen en práctica sus mandamientos, y poner en práctica los mandamientos es vivir por la palabra de Dios. Y si yo vivo por medio de la palabra de Dios, la alabanza permanece para siempre. Interesante que sabiduría, temor a Dios es sabiduría, y sabiduría es tener un buen entendimiento y obedecer su palabra. Por lo tanto, obedecer la palabra de Dios es algo para aquellos que están empezando su juventud, pero también es para aquellos que están terminando su vida, porque hay una eternidad. La Biblia dice aquí, el salmista, su alabanza permanece para siempre es eternidad. Proverbios 1:7 nos dice, dice así, Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Instrucción es igual que enseñanza, es igual que doctrina. Eso es enseñanza. Y dice, y los necios la desprecian. ¿Qué desprecian los necios? La sabiduría y la enseñanza. Despreciar
Ser sabio no es despreciar la enseñanza en ninguna fase de nuestros días, de nuestra vida. Y cuando se trata de la palabra de Dios y de su enseñanza, más nos debemos agarrar a ella, porque dice la palabra que nosotros en la palabra de Dios buscamos tener vida eterna. Por lo tanto, despreciar la sabiduría, despreciar la enseñanza, despreciar lo que la palabra de Dios nos enseña, no es nada inteligente. El verso 5 dice lo siguiente: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Para qué adquiere habilidad? Para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Pero dice, y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Interesante. Pero nosotros nunca reflexionamos sobre esto. Nosotros nunca paramos para considerar lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque la sociedad nos ha vuelto en esta filosofía hedonista, donde la felicidad por medio del placer, de tener, de obtener, de acceder cada día, no nos deja reflexionar. Porque nos dice la sociedad del momento: vive el momento, gózate, alégrate y disfruta. No te prestando cuenta a nadie, que nadie te esté controlando, que nadie te dirija. Pero la Biblia dice que el sabio es dirigido por la sabiduría, y dice que la sabiduría nos hace inteligentes para colocar por práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, queridos, en esta tarde, atienda a la sabiduría. Escuche el consejo de Dios por medio de su palabra. Escuche el consejo de aquellos que han vivido, que han caminado y que en algún momento se han dormido y han permitido que el tiempo pasara sin aprovecharlo, para que no tengas que lamentarte en el día de mañana. Y estamos hablando para esta vida, y te estoy hablando para el día de hoy. Si tú piensas ser alguien mañana, tienes que estudiar hoy, tienes que esforzarte hoy, en tu juventud, en esta virtud que Dios nos ha dado a todos, porque aunque tenga 49 también soy joven. La fuerza que tiene a esta edad y la frescura de mente para aprender, aprovecha hoy, para que mañana no te tengas que lamentar del tiempo que hoy pierdes, de no oír los buenos consejos que hoy te dan, para que mañana sea un hombre y una mujer bienaventurada, porque el tiempo está pasando y está aligerándose. Y si hoy no aprovechas, y si hoy no te montas en el tren de la observación, de la reflexión de lo que tú quieres para tu vida, no alcanzarás los propósitos. Serás un hombre y una mujer frustrada. Será alguien que se estará quejando por muchos años de no haber oído los consejos y de no haber aprovechado su oportunidad. Algunos han querido ser doctores, abogados, médicos, pero solo quedaron en palabras, porque no actuaron. La Biblia también dice que con respecto a Dios, algunos se dicen ser salvos, pero en aquel día se va a encontrar con una gran sorpresa, porque el Señor le dirá: a ustedes nunca los he conocido. ¿Por qué? Porque ustedes no practicaron, ustedes no vivieron la palabra de Dios, sino que ustedes decían conocer, pero no la conocieron. Y dirá el Señor en aquel día: a ustedes no les conozco, y les ordenará echarlos a las tinieblas exteriores. Pero hoy Dios nos está diciendo que la iglesia debe llevar una vida de
¿por medio de quién? Por medio de la palabra de Dios. Si nosotros no somos capaces de entender lo que nos dice la palabra de Dios en aquel día, nos daremos cuenta que fuimos necios, pero será demasiado tarde para arrepentirse. Hoy es el día. Hoy es la hora. Y no es el arrepentimiento del que está entre rejas, que dice, si yo supiera, no estaría aquí, porque a mí no me gusta nada estar preso. Maldito el policía este que me cogió en plena hazaña que yo estaba haciendo. Algunos, en sus ganas de tener la felicidad a su manera, cuando nosotros le hacemos entender por medio de la palabra cuál es su forma de conducta, se rebelan en contra de Dios y de su palabra, porque le retiene, porque no le permite vivir como quiere, sino como Dios ordena que tenemos que vivir, para alcanzar, para demostrar al mundo que hemos creído verdaderamente en el Hijo de Dios. En el capítulo 9 de Proverbios, el verso 10, nos dice el sabio: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, eres sabio para provecho tuyo. Si escarneces, tú solo lo sufrirás. Si te ríes de los consejos que hoy te dan, si pasas políticamente de lo que te dicen aquellos que te rodean y que quieren tu bien y te dan buenos consejos, el único que va a pagar el precio de tu desobediencia y de la falta de sabiduría y de inteligencia eres tú mismo. Tú solo la sufrirás. Pero el que obedece al Señor, el que es inteligente, el que atiende a la sabiduría, el que es temeroso de Dios, añade a su vida años. Y si preguntáramos aquí, ¿quién quiere vivir más años? La gran mayoría nos apuntaríamos: yo quiero vivir más años. Pero la pregunta que viene después es: ¿para qué quieres más años? ¿Para glorificar a Dios? ¿O para seguir viviendo neciamente, según tus propios placeres y según tu propia manera de vivir? ¿Para qué quieres vivir? La verdad que me gustaría vivir más años, pero me gustaría tener más conocimiento de Dios. Me gustaría ser más temeroso de Dios, para que su nombre pudiera ser glorificado de veras sobre mi vida. Me gustaría vivir más años para alabar y exaltar su santo nombre, pero para nada más. Porque he entendido que lo que Dios me ha dado por medio de Jesucristo es lo más valeroso que yo puedo obtener en este mundo. Porque no solo me es de provecho para este siglo, sino también que me es provecho para la eternidad. Y yo quiero pasar mi eternidad con Dios. Y estoy entendiendo cada día su palabra. Y estoy buscando en su palabra cada día métodos y consejos de parte de Dios para mi vida, para que yo pueda cada día ir alcanzando ese temor que debo de tener y esta consideración que debo de tener al respecto de Dios y de su palabra en mi vida, para glorificación de su nombre. Considerando lo que hemos leído, me gustaría preguntarnos a todos: ¿estamos contando bien nuestros días? ¿Estamos adquiriendo alguna sabiduría? El tiempo está pasando. Tu oportunidad se va alejando y puede ser el fin o el comienzo. Decide qué prefieres. Pero también te puedo decir que solo podrás tomar una buena decisión si Dios es tu consejero, porque te muestra para hoy y para la eternidad. He leído algo en Facebook hoy
que me llamó bastante atención, que decía, volver con su ex es como volver a tragar tu propio vómito. Y me reí cuando lo leí. Y estuve a punto de llamar a Mario para que lo viéramos juntos. Porque nosotros hemos vuelto después de 6 años de separarnos. Y les puedo garantizar que no hemos vuelto a nuestro vómito. Hemos vuelto a la vida que Dios quería para nosotros. Incomprendido por la sociedad. Cuando fui a la abogada y decía, mira, ahora me tiene que arreglar porque aquí aparece que estamos separados por la ley, porque antiguamente no se hacía el divorcio directamente, sino que tenían que hacer unas separaciones de bienes primero. Digo, ahora me tienen que volver atrás y decir, vamos, hemos tomado una decisión contraria, ahora hemos vuelto, ahora estamos juntos y queremos estar hasta toda la vida, hasta que el Señor nos lleve a uno de los dos. Y lo primero que nos dijo la abogada, todos nos pagan para separar, ustedes nos están pagando para que se junten. Vamos en contra de la sociedad. Por eso la Biblia dice que lo que el hombre llama bueno es malo y a lo malo llama al hombre bueno. Pero Dios llama las cosas por su nombre. Y la Biblia nos está diciendo hoy que ser sabio es temer a Dios, es guardar su palabra, es obedecer su palabra, es andar en sus caminos. Que algunos de los caminos que nosotros elegimos sin la opinión de Dios son caminos de muerte. No importa los años que tengamos, pero sobre todo para aquellos que están empezando su vida, que Dios les pueda enseñar a tomar decisiones, que Dios les pueda guiar en sus decisiones. Nuestro consejo hoy es el consejo de la oración del salmista de este Salmo 90 que dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, no sabiduría del hombre, sino sabiduría de Dios, la sabiduría que te reconcilia por medio de Cristo con la vida eterna con Dios, la sabiduría que te hace verdaderamente fuerte, la sabiduría que te saca de tu necedad y de tu ceguera, para que pueda oír y atender a los consejos que Dios te tiene puesto en tu vida por medio de diferentes personas o diferentes medios, diferentes consejos, para que tú puedas a partir de hoy empezar a tomar buenas decisiones. Porque ninguno de los que estamos aquí tomamos buenas decisiones sin el Espíritu de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que el hombre no puede ni quiere. Pero el salmista dice: a causa de tu misericordia, nuestros enemigos no nos tienen consumido. El que dijo este verso dice que es una oración de Moisés. Imagínense, con lo que ha visto Moisés, dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días de la manera que queramos. Traer a nuestro corazón sabiduría. Y podríamos seguir hablando sobre la sabiduría como temor de Dios a lo largo de toda la Biblia. La Biblia está repleta. Y yo quiero terminar esta tarde diciendo: toda filosofía, toda sabiduría que tú puedas pensar tener, que puedas hacer uso de ella, si te aleja de Dios, no es una buena filosofía, es camino de muerte. Cuando el que hizo salir a la luz su idea de que el hombre debe interminablemente buscar la felicidad, sea cualquier medio económico, sea por cualquier vía que el hombre puede buscar la felicidad, buscar sin importar a nadie, se creía que era una buena filosofía, pero no sabía que iba en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que el principio, es solo el principio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el entendimiento es la obediencia a su palabra. Eso es lo que dice el Salmo 111. Queridos hermanos,
para los que están empezando y para los que creen que están terminando. ¿Cuál es tu observación en este día de hoy? ¿Cuál es el recuerdo? Mira, aún teniendo 15, 16 años, ya puedes hacer recuento de tu vida. Vivir en una ciudad donde la delincuencia juvenil era algo extraordinario. Y conocí a jovencitos de 11, 12, 13, 14, 15, 16 años y 17 años que tenían un largo, pero muy largo historial delictivo, que podía contarte desde un engaño para quitar un chupachú a un tendero, como haber asesinado a una persona. Pero ¿sabe? La mayoría de estos jóvenes que yo conocí no vivieron más de 20 años de edad. Su vida llegó a un fin, porque el camino que había emprendido era muy malo. Pero dice, no, pero eso aquí no ocurre. Sí, es verdad, puede que no haya tanto delincuente juvenil aquí, pero hay mucha gente que empezaron a los 15 años fumando su primer canuto y no han llegado a los 20 años de edad. Han muerto. Porque esta droga lo llevó a otra más dura, lo llevó a otra más dura, lo llevó a otra más dura, lo llevó a otra más dura. Otros a lo mejor no probaron droga, pero fueron irresponsables al no oír su consejo. Cuando llegaron a la hora de entrar en el mercado laboral, de introducirse en la sociedad para ocupar un espacio dentro de la sociedad que nosotros estamos viviendo, no tenían capacidad para desarrollarse dentro de ella. Se frustraron, se arrepintieron y era demasiado tarde. ¿Sabe cuál es la decisión que tomaron? Suicidarse. Mala decisión que lo llevó a un mal fin, aunque en un principio le parecía fenómeno, le parecía perfecto. Otros, viviendo una vida libertina en su juventud, un día se sintieron mal, fueron a un control médico y el médico le dio la noticia: tienes SIDA, se te acabó la vida. Y la primera pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido que eso viniera a mi vida? La culpa no la ha tenido Dios, la has tenido tú, que no has querido oír el consejo que Dios nos da a través de su palabra, de vivir una vida santa, de ser marido de una sola mujer. ¿Verdad que sí? Un mal consejo, una mala enseñanza nos puede hacer los seres más egoístas del mundo. Me puede hacer multimillonario, muy egoísta, pero terminaré solo. Proverbios 17:17 nos dice lo siguiente: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Me gustó mucho este verso. Y ya lo he leído más de una vez, porque he leído el libro de Proverbios todo más de una vez. El verso 21 del mismo 17 dice: el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Tantos consejos, podíamos leer solo Proverbios y Salmo hoy y habría 1000 consejos para nosotros esta noche, para todos, para todos, porque haciéndonos sabios hemos sido necios, porque no hemos querido oír la voz del Creador que nos dice lo que nos dice: teme a Dios. Querido, la Biblia nos dice que debemos congregarnos y nos llamamos hermanos, ¿verdad? Ahora ya saben para qué están los hermanos. Los hermanos están para tiempo de angustia. La Biblia dice: alégrense con los que se alegran y llorar con los que lloran.
son consejos bíblicos que nosotros pasamos cuando estamos viviendo bien, cuando estamos en una buena situación. No valoramos los amigos. Decimos, no pasa nada, yo no necesito amigos. Yo puedo vivir solo. ¿Cuántos la hemos vivido así? Yo no necesito a nadie, yo voy solo por mi vida. Pero cuando llega la angustia, vas a pasar solo angustiado. Y qué bueno es tener un amigo que te dé un abrazo y dice, aquí estoy, yo adentro. No creas que nunca vas a llorar. El llanto es causa de nuestro pecado. Y la Biblia dice, todos han pecado. Así que todos lloramos en alguna ocasión. Algunos lloran hasta de alegría. Pero hay muchos momentos tristes en nuestra vida. Hay muchos momentos difíciles. Hay muchos momentos complicados. Pero dice que los que confían en el Señor son como los montes del Sión, que no se abalan, mas permanecen para siempre. Nosotros también pasamos. Pablo le dice a Timoteo, sufre como buen soldado de Cristo. Nosotros también sufrimos, pero tenemos una esperanza viva que es la que nos lleva a entender y a reconocer la sabiduría de Dios y a llegar delante de Dios y decir, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que podamos encontrar, Señor, sabiduría para nuestro corazón, para que podamos temer a ti y a tu nombre, sabiendo que tú eres Dios soberano y que tú pedirás cuenta de la vida que nos has dado y que tú nos enseñas por medio de tu palabra que amarte a ti es vivir según tu palabra, según tus enseñanzas, es adquirirla y es colocarla en práctica. Esto es sabiduría. Y lo que nosotros muchas veces consideramos sabio es necedad porque nos aparta del Señor. Así que quiero terminar esta palabra en esta tarde diciéndonos a todos que amamos al Señor. Seamos sabios. Contemos bien nuestro día. Contemos bien nuestro día. Porque dice el salmista en el versículo 10 del Salmo 90, dice, los días de nuestra vida llegarán a 70 años. Y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto pasa y volaba. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Y dice después, enséñanos, Señor, a contar nuestro día de tal modo que podamos hallar sabiduría. ¿Y sabe por qué él dijo eso? Porque él de arriba dijo, nuestros días son cortos aunque parezca mucho tiempo. Que aunque tenga 15, 16, 17, 18, 20, 30, 40 años, y aunque parezca que es mucho, 80 años no son nada, pasan volando. La adolescencia pasa en un abrir y cerrar de ojos. La juventud pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y luego llega la tercera fase de nuestra vida, donde nosotros nos lamentaremos en muchas ocasiones de las oportunidades que nosotros dejamos de pasar, incluso de adorar a su nombre, porque podemos ser cristianos toda la vida. Pero conozco gente que hoy es tan anciana, con muchos años, con 60, 70 años, que cuando tú le hablas, ay hermano, si yo pudiera regresar en el tiempo, yo iría más veces al culto de oración. Yo participaría mucho más en el culto. Yo evangelizaría mucho más. Yo hablaría de Jesucristo mucho más. Ha pasado tu tiempo. Te queda nada más lamentar. Así que hoy es el tiempo de que retrocedas, de que reflexiones y de que pienses qué es lo que estás haciendo con tu vida. ¿Dónde quieres llegar con tu vida? Y además diga, Señor, dame sabiduría, porque ser sabio sepa hoy, antes de salir de aquí, es temer a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es colocar a Dios en primer lugar en su vida, porque todo es pasajero, dice la palabra de Dios. Los años pasan rápido. Les voy a contar para terminar una experiencia.
experiencia. Tenía yo 18 años. Y en el entierro de un familiar mío, estábamos todos presentes. Y había entre esa multitud una hija de este señor que estaba esperando que lo lleváramos a enterrar. Llorando, tirándose de los pelos y haciendo un escándalo tremendo y pidiendo perdón. Y yo en mi juventud me indigné. Y me le acerqué y le dije, mira, por favor, no haga tanto escándalo. No grite tanto y no llore tanto. Ya es tarde. Si tú amaras tanto a mi abuelo, le hubiese obedecido cuando te ordenaba obedecer. Si amaras tanto a mi abuelo, le honraba mientras estaba vivo. Ahora es tarde. Ahora lo único que causa es indignación. Y yo estoy indignado, porque cuando te dio buenos consejos no quisiste oír. Cuando te quiso abrazar, no quisiste sus abrazos. Cuando te quiso besar, rehusaste a recibir sus besos. Ahora es muy tarde. Ya Él no está entre nosotros, solo está su cuerpo. Nada más. Ya Él no está aquí. Aprovecha tu tiempo. Ame a su padre, honre a su padre. Abrázalo mientras tenga a su lado. Besa a su madre, honra a su madre. Mientras te esté. Puede que mañana sea muy tarde, no lo sabes. Puede que mañana no tengas oportunidad. Pero también honre a Dios, ama a Dios. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu día de amar a Dios y honrar a Dios. Hoy es el día de tener un arrepentimiento y un encuentro verdadero con Cristo, para que cuando llegue tu día, para allá, para la eternidad, puedas tener tu seguro de vida en Cristo Jesús y puedas presentarse delante de Dios y decir, Señor, yo he lavado mis vestiduras en la sangre del Cordero. Tengo derecho a entrar en las puertas por tu misericordia, porque me has amado, porque me has abrazado. Mira, cuando Dios entregó a Cristo en la cruz del Calvario, Dios estaba de brazos abiertos llamando, reconcilíate conmigo, porque toda la justicia que yo debería cobrar por culpa de tus pecados, ahora lo derramé sobre mi Hijo en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de que te arrepientas. Esa es la buena nueva. Estábamos condenados y en Cristo hemos recibido vida eterna. Gloria sea dada a su nombre. Hoy es el tiempo de oír el consejo de parte de Dios para su vida. Tenga los años que tenga, entienda algo. Dios ha entregado a su Hijo porque te ha amado. Y este es el consejo de la palabra de Dios. Temer a Dios es entender lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y honra a tu madre. Porque el día que el Señor se los lleve, no vas a tener que hacer escándalo ni el ridículo. Vas a poder decir, gracias por los consejos que me has dado. Gracias, Padre, porque estaba en tu mano derecha. No pesa sobre mi mente, ni sobre mi cuerpo, ni sobre mi conciencia, ninguna culpa. Esto va a ser lo que sucede cuando la iglesia se presenta delante de Cristo. He aceptado tu oportunidad. He aceptado tus manos extendidas por medio de Cristo. Aquí estoy, Señor. Alabado sea tu nombre. Así que quiero orar en esta tarde con ustedes. Da gracias al Señor por esta palabra. Les quiero exhortar a que reflexionen sobre el amor, sobre la gracia de Dios, sobre los consejos que la palabra nos da, sobre la obediencia a su palabra. ¿Qué es eso? ¿Y cómo me debo comportar en esto? Porque el Señor viene a buscar a su iglesia y debemos estar preparados para ello. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Y la verdad, Señor, que hoy, cuando reflexiono sobre mi vida, encuentro, Señor, una laguna enorme, Señor, un tiempo perdido, lejos de ti. Un tiempo, Señor, donde yo hice caso lo que me enseñaba la sociedad y no lo que me enseñaba tu palabra, y alejado estuve, Señor, mucho tiempo.
arruiné mi vida, Señor. Pero gracias a tu misericordia, me has atraído hacia ti, Señor, por medio de tu palabra. Y hoy puedo estar aquí, Señor, en tu presencia. A pesar, Señor, de mis debilidades, a pesar de mis fallos, Señor, decir, estoy luchando, Señor, y estoy aprendiendo de tu palabra, y te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida, de manera, Señor, que yo pueda ser sabio y contar mis días, y no tenga, Señor, de aquí para adelante, que lamentarme, Señor, de haber dejado que el tiempo pasara sin haber aprovechado bien, Señor, en el temor a tu palabra y en la obediencia a ella. Danos, Señor, corazones sabios para obedecer su palabra, para amar a nuestro prójimo, para alabar a su santo nombre, para honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, Señor. Señor, danos corazón sabio para aceptar el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario y abrazar la gracia con uñas y dientes. Señor, a que esta esperanza de vida eterna al lado tuya por toda la eternidad, Señor, sea una realidad dentro de nosotros de tal manera que no nos podamos desviar ni para la derecha ni para la izquierda, Señor, pero tener nuestros ojos fijos en tu Hijo Jesucristo y nuestros oídos atentos a tu palabra para obedecerla, Señor. Aleluya, Señor, porque dice que el que oye y no obedece su palabra, Señor, es como alguien que se mira delante del espejo y al mirarse la espalda se le olvida la imagen vista en él. Así, Señor, que llena nuestro corazón de su Espíritu, de manera que nosotros podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra, para que el mundo vea en quién hemos creído y a quién pertenecemos, Señor. Llena nuestra vida de amor, de misericordia, Señor, por el prójimo, y danos sabiduría para comunicar tu amor y tu gracia a cada ser, Señor, que nos acerca, para que ellos también tengan la oportunidad, Señor, de por medio de tu palabra reflexionar sobre su vida, arrepentirse de sus pecados, aceptar a tu Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador y ser salvo por tu gracia y por tu misericordia. Se lo pedimos, Señor, que al salir de esta noche de este lugar, tu palabra puede estar dando a nuestra mente, Señor, haciéndonos sabios, dándonos inteligencia, Señor, para que en el día de mañana, cuando nos levantemos de nuestra cama, podamos encontrarnos con la realidad de tu palabra en nuestra vida, y que tu palabra sea, Señor, el guía a la entrada de nuestras casas y a la salida. Que tu gracia y tu poder y tu misericordia alcancen nuestros hijos y nuestras hijas, Señor, nuestras esposas, nuestros familiares que andan distanciados de ti, que puedan despertarse para encontrar con Dios grande misericordia y poder, como lo eres tú, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús y te lo pido hoy y siempre. Amén y amén.